¿Ya? Entonces, dicho eso, muchachos, vamos a trabajar ahora con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de nomenclatura inorgánica. La semana pasada ya habíamos trabajado la primera parte de nomenclatura, que era hablar acerca de óxidos e hidróxidos, ¿no? El día de hoy vamos a ampliar un poco más el panorama y vamos a hablar acerca de los óxidos ácidos y de los ácidos oxáceos, ¿ya? Así que ese va a ser el tema del día de hoy. Así que bastante atención porque esto es un tema no complicado, pero que sí requiere mucho, mucho de tu atención para que no te vayas a confundir cuando tengas que resolver tu quiz, ¿ya? Entonces, la semana pasada nosotros, al hablar de nomenclatura, habíamos mencionado que los elementos químicos tienen ciertos estados de oxidación. Y un punto muy importante es que nosotros conozcamos cuáles son los estados de oxidación, que lo trabajemos lo más que podamos, que practiquemos lo más que podamos, porque practicando esto vamos a interiorizar cuáles son los estados de oxidación de los elementos químicos. De repente ya no va a ser mucho el hecho de que vamos a tener que estar con una tablita memorizando hierro 2,3, hierro 2,3, oro 1,3, plomo 2,4, no, sino simplemente habiendo practicado ya se nos va a hacer mucho más sencillo poder recordar los estados de oxidación de las sustancias, que típicamente las usadas para el examen de admisión son las que tenemos aquí como metales o como no metales, ¿de acuerdo? Hasta la semana pasada nosotros habíamos visto, iniciando con los óxidos, a dos funciones, ¿ya? Los óxidos básicos y los hidróxidos, ¿ya? Los óxidos básicos, que son elementos o son sustancias que se forman cuando un elemento metálico reacciona con el oxígeno. Si el elemento metálico se combina con el oxígeno, forma un óxido básico. Y a este óxido básico se le llama así óxido básico porque cuando reacciona con el agua forma un hidróxido. Por ejemplo, si yo tengo el óxido de calcio, con el agua lo que va a formar es el hidróxido de calcio. Si yo tengo el óxido de sodio, con el agua forma el hidróxido de sodio. Si yo tengo el óxido de litio, con el agua va a formar el hidróxido de litio. O sea, eso fue lo que nosotros revisamos hasta la semana pasada, ¿no? Lo que revisamos es quiénes eran óxidos, quiénes eran hidróxidos. Pero el día de hoy nosotros vamos a ampliar el panorama, como te decía. Vamos ahora al caso de los óxidos ácidos y los ácidos oxácidos. En caso de los óxidos ácidos, se forman con elementos no metálicos, ¿ya? Óxidos ácidos con elementos no metálicos, ¿ya? Y en este caso particular, el nombre común que se les va a dar ya no va a ser óxido, como en el caso anterior. Aquí lo llamaba óxido de calcio, óxido de sodio, óxido de litio, ¿no? Aquí, cuando yo utilice el nombre común, yo voy a utilizar la palabra anhídrido, ¿ya? Anhídrido. Y el término anhídrido va a estar relacionado con dos terminaciones que también vimos la semana pasada. Por ejemplo, usamos la terminación oso o la terminación ico, dependiendo de si trabajamos con el menor o el mayor estado de oxidación, ¿no? Si tú recuerdas. Por ejemplo, si el hierro trabaja con número de oxidación 2 y 3, ¿ya? Con 2, la menor, ¿qué terminación va a tener? Con 2, ¿qué terminación va a tener? ¿Oso? Oso, muy bien, Marister. Y con 3 la terminación va a ser ico. Entonces con 2 debería ser ferroso y con 3 debería ser férrico, ¿ya? Si nosotros hablamos de cobre 1 y 2 y con 1 es cuproso, con 2 ¿cómo debería llamarse? Cúprico. Cúprico, muy bien. Y el plomo trabaja con números de oxidación 2 y 4. Si con 2 es plumboso, con 4 debería ser Plúmbico. plúmbico, ¿no? Plúmbico, así de sencillo. Entonces, para el caso de los metales no habría problema porque ellos trabajan con dos estados de oxidación típicos. Entonces lo llamabas óxido cuproso, óxido cúprico, ¿no? Lo llamabas óxido plumboso, óxido plúmbico, ¿no? Óxido ferroso, óxido férrico. Pero cuando nosotros tenemos elementos no metálicos, la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque los elementos no metálicos van a tener 2 estados de oxidación, 3 estados de oxidación o 4 estados de oxidación. Y dependiendo del número de estados de oxidación, tú le vas a dar una diferente terminación. Oso o ico si son 2. Por ejemplo, el nitrógeno, mira. El nitrógeno
si trabaja con número de oxidación 3 y 5, con 3 tiene terminación oso y con 5 tiene terminación ico. Entonces, nitroso y nítrico. Solo que la diferencia es que cuando era un metal, como lo que vimos la última vez, tú llamabas óxido con terminación oso o ico. Pero ahora, como el nitrógeno es un elemento no metálico, tú vas a llamarlo anhídrido nitroso o anhídrido nítrico. Profe, ¿y yo cómo sé si la sustancia es metálica o no metálica? Tiene dos opciones, ¿no? Una es tu tabla periódica, porque yo te dije, ¿no? A partir de ahora, tú vas a andar como Oliver Atom, ¿no? Con tu tabla periódica, así como para él el balón era su amigo, para ti, ¿no? La tabla periódica va a ser tu amiga. Entonces, tu tabla periódica va a ser de arriba para abajo, así, regla para química, para saber qué elemento es metálico y qué elemento es no metálico, ¿ya? Y si no fuese así, yo te recomendaría que andes también con esta tablita. Esta tablita te va a ayudar fácilmente a identificar qué elemento es un metal y qué elemento es un no metal. Entonces, no hay excusa para que tú digas, ah, profe, yo no sé si es metal o no metal. Debes tener herramientas, ¿no? Y tus herramientas son la tabla periódica por un lado y esta tablita que vimos por el otro lado, para que te ayudes a poder formar el compuesto. Ahora, ¿qué pasa si son tres estados de oxidación? Si son tres estados de oxidación, el mayor termina en ico, el menor termina en oso, pero el más pequeñito entre todos es hipo con la terminación oso. Siempre el prefijo hipo, se refiere al más pequeño entre todos, ¿ya? Tengo un problema de salud y el nutricionista me recomendó una dieta hiposódica. ¿Qué significa hiposódico, chicos? ¿Bajo en qué? ¿En sodio? Bajo en sodio, excelente, ¿sí? Bajo en sal en sí, ¿no? O sea, deja de comer cosas saladas, así de fácil, ¿ya? Estuve mucho tiempo en el mar nadando porque me gustó, pero me dio un calambre, casi me ahogo, me salvó el, el, el salvavidas, valga la redundancia, ¿no? Y me sacó a la playa, pero resulta que estuve tanto tiempo dentro del mar que ahora tengo hipotermia. ¿A qué hace referencia hipotermia, chicos? Hipotermia. ¿A qué haría referencia? A baja temperatura, ¿no? Si a mí me mencionan el término hipo, casi siempre hipo va a estar relacionado a algo muy pequeño. Entonces, por ejemplo, para el caso del fósforo, que trabaja con carga 1, 3 y 5, 5 va a tener la terminación ico, anhídrido fosfórico. 3 va a tener la terminación oso, anhídrido fosforoso. Y 1 va a tener la terminación hipo-oso. Entonces va a ser anhídrido hipofosforoso. Y cuando tú tengas el caso de 4 estados de oxidación, ¿ya? Para exámenes de admisión UNI o para exámenes de admisión tipo San Marcos, ¿no? De esas 4 cargas, la mayor es carga más 7, ¿ya? Y esta carga más 7, siempre que vea 7, siempre, 7, es per con la terminación ico. O sea, yo veo cloro con carga más 7, perclórico. Bromo con carga más 7, perbrómico. Yodo con carga más 7, peryódico. Manganeso con carga más 7, permangánico. Se acabó, ¿ya? Más 7 es per con la terminación ico. Y las que me quedan son las tres más pequeñas. Una termina en ico, otra termina en oso y otra es hipo con la terminación oso. Entonces, así es como vas a ir nombrando tú a las sustancias químicas. Y justamente es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Chicos, si yo estoy frente a un elemento metálico, ojo, escúchame, si yo estoy frente a un elemento metálico y frente al elemento metálico yo formo un óxido, ¿cómo lo llamo? ¿Óxido o anhídrido? Si estoy frente a un elemento metálico, o es un óxido formado con un elemento metálico, ¿cómo lo nombro? ¿Óxido o anhídrido? Óxido. Óxido, excelente María Fernanda, perfecto. Pero si yo estoy frente a un elemento no metálico, yo ya no lo llamo óxido, yo lo llamo anhídrido, ¿ya? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, si estoy frente a un elemento no metálico, del nitrógeno, del fósforo, del cloro, del bromo, etc., ¿ya?
vamos a llamarlo anhídrido del elemento, en nomenclatura común, porque tú acuérdate también que la semana pasada hablamos que hay sistemas de nomenclatura, ¿no? Un sistema de nomenclatura es cuando tú das la terminación oso-ico. ¿Alguien se acuerda qué sistema de nomenclatura es? Te pongo las claves. ¿Es común, stock o sistemático? Si le das terminación oso-ico. Común. Común, muy bien, excelente, María Esther. Si tú le pones número en romano el estado de oxidación, ¿qué tipo de sistema de nomenclatura es? Stock. Excelente, María Fernanda, perfecto, estrellita para ti. Chapa tu estrellita, chápala, listo. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, de nomenclatura en donde tú mencionas la cantidad de los átomos, trióxido de dicloro, pentóxido de difósforo, cosas así, cuando tú hablas de esa forma, de la cantidad, ¿qué tipo de nomenclatura es? La que te queda, sistemática. Sistemática. Son tres tipos de nomenclatura. La común, terminación oso-ico, la stock, donde pones números en romano, y la sistemática, que le llaman UPAC, pero es sistemática, es el nombre correcto, ¿ya? Ese tipo de nomenclatura es cuando tú nombras todos con factores multiplicadores, ¿ya? Entonces, vamos a practicar para poder darle nombre, ¿ya? Reglas. Mira, vamos a decir, tus herramientas? Tus herramientas son tu tabla de estado de oxidación, ¿ya? Y tu otra herramienta es esto de acá, para este caso, ¿ya? Cuando quieres dar nomenclatura de tipo común. Por ejemplo, yo quiero aquí al N2 o 3. Chicos, ayúdenme, por favor, please, I need you. Díganme, acá, ¿con qué carga está trabajando el nitrógeno? +3. +3, excelente, María Esther. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta con qué carga trabaja? Ah, bien fácil. Porque la semana pasada vimos que intercambian las cargas, ¿cierto? O sea, este 2 proviene del oxígeno y este 3 proviene del nitrógeno. O sea, significa que el nitrógeno está trabajando con carga 3, ¿no? Y como el nitrógeno tiene carga 3 y 5, profe, ¿de dónde sacó eso? Me voy al mapa y en el mapa el nitrógeno tiene carga 3 y 5. Profe, pero también veo -3, no te importa, porque tú acuérdate que la carga negativa termina en uro, eso lo estudiamos la semana pasada. Cloruro, bromuro, sulfuro, ioduro, no importa. Pero cuando son dos cargas positivas, la menor es oso, la mayor es ico. Por lo tanto, si aquí yo veo que es 3 y él está trabajando con carga 3, ¿qué terminación le vas a dar? ¿Oso o ico? ¿Qué terminación le das? Oso. Oso, ¿no? Entonces, antepones anhídrido nitroso, ¿ya? Pero si yo quiero darle la nomenclatura stock, sería óxido del elemento con el número en romano, o sea, óxido de nitrógeno y entre paréntesis 3 en romano. Y si yo quiero la nomenclatura sistemática, tendría que ser trióxido de dinitrógeno. Por lo tanto, de acuerdo a sus tres tipos de nomenclatura, se llamará óxido de nitrógeno 3, anhídrido nitroso o trióxido de dinitrógeno, ¿ya? En la nomenclatura stock, esto se va a llamar óxido. En donde va a cambiar es en la nomenclatura común. En la nomenclatura común, esto se llama anhídrido nitroso. La nomenclatura común, con no metal son anhídridos y con metales son óxidos. Entonces, veamos, ya más facilito, ya. Como ya te di el primer ejemplo, ahora tú puedes caminar solo. Te pregunto, el cloro, ¿con qué carga está trabajando acá? Ayúdame. +5. Excelente, María Esther, con carga +5. Entonces es lo primero que tenemos que averiguar. Nos vamos al mapa y en el mapa nos dicen que el cloro trabaja con carga 1, 2, 1, 3, 5 y 7, ¿ya? Entonces, si yo tengo carga 1, 3, 5 y 7, y en este caso estoy trabajando con carga 5, que es esta, ¿no? Veo, ¿en qué caso estoy? Estoy acá, donde tengo mis 4 cargas. Y en este caso, como estoy trabajando con carga 5, me estoy ubicando acá, ¿no? ¿Qué terminación debe tener, chicos? ¿Qué terminación debe tener? ¿Qué terminación? Anhídrido clórico. Anhídrido clórico, perfecto. Anhídrido clórico, perfecto. Ahora, si yo quisiera darle el nombre stock, ¿cuál sería su nombre stock? Óxido de cloro, entre paréntesis, el número en romano 5. 5 en romano, perfecto. Y si quisiera darle nomenclatura sistemática, sería pentóxido de dicloro. ¿Estamos?
Entonces, esos serían los tres posibles nombres que tú le puedes dar a este compuesto. Ahora, acá, listo, lúcete. El bromo, ¿con qué carga está trabajando aquí el bromo? Más 7. Más 7, lógico, ¿no? El bromo ya está trabajando con carga 7. Y como el bromo está trabajando con carga 7, yo te dije, siempre carga 7, ¿qué terminación es? ¿Ver? Y termina en ico. Entonces, ¿qué nombre le darías? ¿Qué nombre le darías si fuera, en este caso, nomenclatura común? Anhídrido, anhídrido, Perbrómico. anhídrido perbrómico. Perfecto, anhídrido perbrómico. Esa sería la forma. Por lo tanto, anhídrido perbrómico es una forma. En la nomenclatura stock, ¿qué nombre le darías? ¿Qué nombre le das en nomenclatura stock? Óxido de bromo, entre paréntesis, el número 7 en romanos. Muy bien. Y en nomenclatura sistemática, ¿cómo lo llamarías? Lo llamarías heptóxido de dibromo. Oye, yo estoy trabajando únicamente con María Esther, creo, ¿no? María Esther es la única que está en el aula. Bien, María Esther, un montón de estrellitas para ti. A ver, chapa, 1, 2, 3 estrellitas, ¿ya? A ver, listo. Por lo demás, chicos, ¿qué está pasando? Vamos rapidito, ¿no? Esto no es nada complicado, es bien facilito. Ahora, veamos otro caso diferente, ¿ya? Si yo tengo esto, ¿ya? Este es común para que el alumno se confunda. Profe, ¿por qué? Ah, bien fácil, mira. ¿Qué tal si yo te consulto? Dime con qué carga está trabajando el azufre acá. ¿Qué me respondes? 4. Porque ¿Con es carga? simplecito. Con 4. carga 4. Con carga 4. Profe, pero es carga 2. No, es carga 4. Profe, pero acá dice 2. Sí, pero ten cuidado, ten cuidado. Porque tú acuérdate, ¿ya? Tú acuérdate que si tú tienes esta forma, que la voy a escribir acá, ¿ya? Mira, SO2, ¿ya? El oxígeno trabaja con carga -2. Y como tú tienes que anular negativo con positivo, te pregunto, ¿el azufre con qué carga está trabajando? Con carga +4. Más Entonces, 4. él debe estar trabajando con carga +4. Profe, ¿y por qué adquirió esta forma? Ah, ya, porque mira, como el azufre era originalmente +4 y ahora se unió el oxígeno de carga -2, esto quedó de la siguiente manera, S2O4. Y cuando tú simplificas, chin chin, esto te queda por aquí SO2. Por esa razón adoptó esa forma que tú ves ahí arriba, pero no significa de que él esté trabajando con carga 2. Por lo tanto, si él está trabajando con carga 4, como me indicaste, ¿ya? ¿En dónde me ubico? Acá, ¿cierto? ¿Qué terminación le vas a dar? ¿Qué terminación le das? Oso. Oso, ¿no? Le vas a dar la terminación oso. Por lo tanto, debería llamarse anhídrido sulfuroso, ¿ya? Porque estás acá, estás en este caso donde hay 3 estados de oxidación y estás trabajando con el del medio, sulfuroso. Perfecto. Entonces, un primer nombre que le puedo dar va a ser óxido de azufre 4. Profe, ¿por qué? Porque el azufre está trabajando con carga 4. También lo puedo llamar anhídrido sulfuroso. O si no, lo puedo llamar, en este caso, dióxido de azufre. Y se acabó. Chicos, en el caso del selenio, a ver, lúcete. ¿Con qué carga está trabajando aquí el selenio? Ayúdame. 6. 6. Con carga 6, excelente María Fernanda, perfecto, con carga 6, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente nos vamos al mapa y decimos acá, si yo tengo el selenio O3, ¿ya? El oxígeno tiene carga -2, 3 por -2, -6, por lo tanto, esto debe ser de carga +6. Pero, ¿por qué adoptó esta forma? Ah, porque el selenio originalmente, como era carga +6 y el oxígeno era de carga -2, cuando crucen las cargas, terminaba siendo selenio 2, oxígeno 6. Simplificabas, chin chin, y te queda por acá selenio O3. De esa manera. Por esa razón es que adopta esa forma, pero el selenio trabaja ahí con carga 6. Si trabaja con carga 6, chicos, les pregunto, ¿qué terminación le vas a dar? Ico. Hipo, claro, porque como son 3 cargas, el menor es hiposelénico, selénico, hiposelenioso, selenioso y selénico. Por lo tanto, los nombres que puede recibir él, ¿cuáles serían? Los nombres que puede recibir es óxido de selenio 6, porque está trabajando con carga 6,
anhídrido selénico o trióxido de selenio. ¿Ya? Para él, el carbono únicamente trabaja con carga más 4. ¿Ya? Y como trabaja con carga más 4, este es óxido de carbono 4, ¿no? Anhídrido carbónico y dióxido de carbono. Profe, pero aquí el carbono dice que trabaja con carga 2 y 4. Sí, chévere, eso es correcto. ¿Ya? A ustedes les voy a decir algo adicional, ¿ya? Porque me caen recontra bien y porque adicionalmente son alumnos que ya están de salida del colegio. El carbono sí es cierto que trabaja con carga 2 y 4, pero resulta que el carbono con carga 2 no forma anhídridos. El carbono con carga 2 forma óxidos neutros. Y en la mañana, cuando el profesor de física conversaba con ustedes del caso de Utopía, ¿no? El gas en el que provocó la asfixia de las personas, ¿ya? Fue el gas dióxido de carbono. Ese gas es muy, muy denso y como es muy denso, se va abajo del sistema. Y al irse al bajo del sistema es que no permite la respiración. Entonces, para poder respirar, aquellas personas tenían que buscar un lugar alto, ¿no? Para poder tener el oxígeno, porque si no, de otro modo, no iban a tener un oxígeno suficiente como para poder respirar. Entonces, este señor, ¿cómo se llama? Óxido de carbono 4, se llama anhídrido carbónico o se llama dióxido de carbono, ¿ya? Esa es una forma. Ahora, veamos lo contrario. Imagínate que yo te digo, oye, quiero formar al anhídrido nítrico, ¿ya? Vamos a lo contrario. Yo quiero formar al anhídrido nítrico. Entonces, te pregunto, ¿nítrico hace referencia a qué elemento químico? Nitrógeno. Claro, nítrico hace referencia al nitrógeno. Por lo tanto, debo irme al mapa y buscar al nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? Acá. ¿Con qué cargas trabaja el nitrógeno? 3 y 5. 3 y 5, muy bien. Y si trabaja con 3 y 5 y me dicen nítrico, ¿con qué carga debería trabajar? ¿Con 3 o con 5? Con 5. Con 5, la mayor. Entonces, como el nitrógeno está trabajando con carga 5, es lo primero que debo averiguar. ¿Ya? Lo primero que debo averiguar es que como el nitrógeno está trabajando con carga 5, diré, ay, chévere, mira, el nitrógeno tiene carga 5, ¿ya? Y se va a unir al oxígeno de carga menos 2. Cruza las cargas. Esto viene por acá, esto viene por acá, ¿y esto en qué se transforma? Se transforma en N2O5. Esa debe ser la forma. Por lo tanto, lo que tú vas a tener es que para el anhídrido nítrico, el nitrógeno trabaja con carga 5, cruza las cargas y se convierte en esto. ¿Qué otro nombre le puedes dar, te creo? ¿Qué otros nombres le puedes dar? Óxido de nitrógeno. Perfecto, óxido de nitrógeno y entre paréntesis 5 en romano. ¿Ya? Óxido de nitrógeno 5 en romano. O si no, le puedes decir, bueno, como acá hay 5 oxígenos y acá hay 2 nitrógenos, se va a llamar pentóxido de dinitrógeno, nomenclatura sistemática. Profe, ¿y me puedo asegurar? ¿Cómo es eso? Allá, profe, si yo digo anhídrido nítrico, para asegurarme, le pongo el 5 en romano. O sea, lo voy a llamar anhídrido nítrico 5. ¿Ya? O si no, lo voy a llamar pentóxido de nitrógeno 5. O de repente anhídrido de dinitrógeno. ¿Puedes hacer eso? Dime sí o no. Pero lo máximo, tú te quieres asegurar, dijiste, ¿no? Profe, me quiero asegurar. ¿Sí o no? La respuesta es no, no puedes, ¿ya? Porque son sistemas de nomenclatura. Tú no puedes mezclar sistemas de nomenclatura. Si tú utilizas óxido de nitrógeno 5, no puedes darle terminación oso, ico, nada, nada, o pentóxido, no, nada, ¿ya? Pentóxido de nitrógeno entre paréntesis 5, no, porque están mezclando nomenclatura sistemática con nomenclatura stock. Anhídrido de dinitrógeno, tampoco, porque estás mezclando nomenclatura común con nomenclatura sistemática. Cada uno tiene sus reglas. A ver, veamos acá. Quiero formar al anhídrido cloroso. Ayúdame. ¿Cómo sería el anhídrido cloroso? Tengo que buscar al cloro, ¿cierto? ¿El cloro con qué carga trabaja, chicos? Más 7 Más más 5. más 5 más 7.
Claro, entonces lo que tengo que ver es que el cloro acá trabaja con carga 1, 3, 5 y 7, ¿cierto? Las positivas. Y si me dicen cloroso con 4 cargas, ¿cuál sería cloroso? ¿1, 3, 5 o 7? 3. 3. 3, claro. Entonces, tú ya sabes que vas a trabajar con el cloro y el cloro debe trabajar con carga 3. Hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Entonces va a trabajar con carga 3. Entonces, como el cloro está trabajando con carga 3, ahora lo que te queda es formar al compuesto, ¿cierto? ¿Cuál sería la forma del compuesto? A ver, ayúdame. Cloro 2, oxígeno 3. Perfecto, cloro 2, oxígeno 3. Claro, porque lo que tendrías que hacer es decir, bueno, yo tengo al cloro que está trabajando con carga 3, tengo al oxígeno que está trabajando con carga -2, por lo tanto, el cruce de cargas me va a dar abajo del cloro un 2 y abajo del oxígeno un 3. Se acabó. Se acabó. Esa es la forma. Entonces, para ese caso, tu compuesto va a tener la forma cloro 2 o 3. ¿Qué otro nombre le puedes dar? A ver, ve diciéndome qué otros nombres le puedes dar mientras yo voy borrando esto de acá. Óxido de cloro entre paréntesis 3 Tres en romanos. romano, perfecto, muy bien María Fernanda, muy bien Fran, perfecto. ¿Y qué otro nombre le puedes dar si quieres dar nomenclatura sistemática, por ejemplo? ¿Cuántos? Trióxido Dióxido de dicloro. de dicloro. Excelente, muy bien María Fernanda, muy bien María Esther. Perfecto. Anhídrido periódico. Si quiero el anhídrido periódico, yo sé que el yodo va a trabajar con carga 7. 7, porque siempre per es carga más 7, entonces yodo con carga más 7. Cruce de cargas. ¿Cuál va a ser la fórmula del compuesto? Yodo 2, oxígeno 7. Lo cruzas, ¿no? ¿Qué otro nombre le puedes dar? Óxido de yodo y entre paréntesis 7 en romano, ¿no? O si no, ¿qué otro nombre le puedes dar? Claro, epóxido de diyodo, ¿ya? Así sería la forma. A ver, veamos y compliquémoslo un poquito más. Anhídrido selenioso. Me voy al mapa. El selenio, ¿con qué cargas trabaja? Más 2, más 4 y más 6. 2, 4 y 6. Profe, ¿dónde está eso? Ah, mira, acá está el selenio, 2, 4 y 6. Y si yo sé que el selenio actúa con carga 2, 4 y 6, selenioso, ¿cuál sería? ¿2, 4 o 6? 4. 4. Profe, ¿por qué A? Porque mira, si son 3 cargas, yo me ubico acá, 3 estados de oxidación. Como está trabajando con 4, que es selenioso, ¿no? Debe trabajar con este de acá, ¿no? Este es hiposelenioso, selenioso y selénico. O sea, significa que el selenio está trabajando con carga más 4. Y cuando yo haga la formación del compuesto va a pasar esto. Digo, selenio de carga más 4, oxígeno de carga -2. Cuando cruce las cargas, esto va a ser por aquí abajo un 2, por aquí abajo un 4, chin, chins. ¿Y qué te queda? Te queda selenio, oxígeno 2. ¿Estamos? De esa manera. Entonces, para este caso, ¿ya? ¿Cuál sería la fórmula de tu compuesto? Selenio 2. Dame, ¿qué otros nombres le vas a dar? Ayúdame. Óxido de selenio y entre paréntesis el número 4. En Muy romano. bien, perfecto. Esa es nomenclatura stock. ¿Qué otro nombre le podría dar? Dióxido de selenio. Muy bien, excelente, Marieta. Perfecto. Anhídrido carbónico. Bueno, esto no le voy a dar mucho porque sabemos que el carbono solamente trabaja con carga más 4, ¿no? Y ese carbono con carga más 4, cuando se funde con el oxígeno, me va a generar el CO2. ¿Cómo se llama? Se llama óxido de carbono 4 o lo puedo llamar dióxido de carbono, como tú desees. Ahora, vayamos para el anhídrido sulfúrico. Así, ahí sí te creo. El azufre, ¿con qué cargas trabaja? Ayúdame. El azufre, ¿con qué cargas trabaja? 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Excelente, chicos. Muy bien. 2, 4 y 6. Entonces, el azufre trabaja con 2, 4 y 6. Y a mí me dicen sulfúrico, sulfúrico. ¿Con qué carga debería trabajar? ¿Con 2, con 4 o con 6? Con 6. Con 6. Porque esto sería hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Por lo tanto, el azufre va a trabajar con carga más 6. Lúcete. ¿Cuál va a ser la fórmula del compuesto? Azufre, oxígeno 3. Excelente, toma tu estrellita, ahí está tu estrellita. Listo, SO3, ¿no? Nombre stock,
¿Qué nombre le vas a dar en stock? Óxido de azufre, Óxido de entre azufre, paréntesis entre en romanos. paréntesis. Muy bien, perfecto, Maffer, perfecto, María Esther, listo. Ahora, si yo quiero darle el nombre común, ¿cuál sería? ¿Nombre común? Nombre común, Anhídrido perdón. sulfúrico. Nombre sistemático, perdóname, nombre sistemático. Trióxido de azufre. Trióxido de azufre, perfecto, trióxido de azufre. Entonces, esa es la forma como tú puedes nombrarlo. Un alumno que postula a la universidad, sufre un montón con esto, ¿ya? Así que tú las reglas tienes que irlas interiorizando para evitar de que tengas ese mismo problema, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes un óxido ácido, o sea, un anhídrido, y ese anhídrido se combina con agua, tú puedes formar el ácido oxácido, ¿ya? Por ejemplo, puede haberse dado el caso, no sé si de repente ustedes lo han hecho en el laboratorio, ¿no? Te compras un poquito de azufre en polvo, ¿ya? Ese azufre en polvo lo calientas con un mechero o lo calientas de repente con eh, o un encendedor, ¿ya? Y el azufre se enciende, ¿ah? Bien chévere, se enciende el azufre, ¿ya? Y tú vas a ver cómo se combustiona, ¿ya? Pero tiene que ser recontra lejos, bajo supervisión de un adulto, porque los vapores del azufre son bastante tóxicos, te podrían provocar daño, ¿ya? Entonces se hace fuera. Profe, si hace daño, ¿por qué me lo dice? Bueno, es que hace daño, pero obviamente no tienes que hacerlo más que en un laboratorio o de una manera controlada, ¿no? Yo lo hice en algún momento, me acuerdo, mi profesor me dijo, oye, mira, con en una chapita, pon un poquito de azufre, caliéntalo y que se encienda. Y luego cuando tengas el vapor, mételo en agua. Y cuando tengas el vapor con agua, ¿ya? Lo que vas a tener en la mezcla del vapor con el agua va a ser el ácido sulfúrico, porque cuando tú has quemado el azufre, con el oxígeno formó trióxido de azufre. Y cuando lo mezclaste con el agua, formaste ácido sulfúrico. ¿Y qué es el ácido sulfúrico? Es el ácido que encontramos en el interior de las baterías, ¿no? Si tienen automóvil en casa, ¿no? Las baterías en su interior tienen ácido sulfúrico. Por eso tener bastante cuidado al momento de echarle una batería o abrir alguna tapita de la batería, porque el ácido sulfúrico es un ácido, es tal vez uno de los ácidos más fuertes que hay entre nosotros como sustancia química. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué forma tienen los ácidos? Un ácido va a tener como agente activo al hidrógeno. Si es que algo te provoca como escozor, irritación o daño del ácido, es justamente el hidrógeno que se libera. El hidrógeno es el que te provoca daño. Si tú, por ejemplo, cuando estás preparando un ceviche, ¿no? Y tienes una heridita en la mano y utilizas el limón, ¿qué pasa? Ceviche, limón, heridita en la mano, Arde. te arde, claro, te arde, ¿no? Pues cómo se nota que no entran en la cocina ustedes. O quieres hacerte una limonada y tienes por ahí tu mano una heridita y justo el limón arde ya. ¿Y por qué? El agente activo es el hidrógeno, el que está provocando ese efecto, ¿ya? Oye, qué bonita abejita, te picó la abeja, ¿ya? Te picó. El agente activo que hace de que tú sientas ese escozor, esa irritación, es justamente el hidrógeno del ácido que segrega la abeja o que segrega una hormiga para poder defenderse ellos, ¿no? O te caíste en ortiga, no estuviste jugando jajaja, y ¡pah! Te caes en ortiga. Y todo ese escozor, la irritación que tienes en tu cuerpo, se debe justamente al ácido, al ion hidrógeno que tiene el ácido de esta sustancia, o de esta plantita en este caso, ¿ya? Entonces, el ácido tiene como agente activo al hidrógeno. Y lo puedo encontrar si es un ácido oxácido que tiene oxígeno, ¿no? Y va a tener tres formas particulares. Cuando el elemento no metálico es de número de oxidación impar, cuando tiene número de oxidación par, o cuando el elemento es fósforo, boro y arsenio. Cualquiera de esos tres casos voy a tener. Y cuando tenga esos tres casos voy a nombrarlos de diferente manera. Y eso va a ser parte del ejercicio que vamos a hacer en la siguiente parte. Vamos a iniciar con el ácido, el HNO2. Yo quiero que me digas acá el nitrógeno con qué carga está trabajando. A ver, ayúdame. ¿El nitrógeno ahí con qué carga está trabajando? Te creo.